San Juan capítulo 16, verso 7, dice la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. No sé si audiovisuales tienen las citas. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Quiero hablarles con el tema guiados por el Espíritu Santo. Hace algunos días estaba leyendo la Biblia dentro de mis meditaciones diarias y llamó mi atención la forma en que el Espíritu Santo trabajó con la iglesia del primer siglo. Llamó mi atención cómo ellos tuvieron una interacción permanente con el Espíritu Santo para manejar sus decisiones ministeriales, sus decisiones personales y la aceptación plena que tenían esas decisiones, no solamente en el entorno personal de ellos, sino en el entorno ministerial, en el conglomerado de hombres y mujeres que intervenían en el ministerio de la Iglesia Apostólica. Eso me impactó y llamó mi atención de tal manera que quedé embarazado de esa palabra tan relevante, de esa verdad tan relevante. Y hoy tengo la fe de que al reflexionar sobre esto, número uno, entendamos la disponibilidad del Espíritu Santo para dirigir nuestras vidas personales y ministerio. Él está dispuesto. Número dos, también entendamos el valor o la importancia de esa intervención. ¿Cuán importante es que intervenga? Y número tres, que consideremos, si hacemos una valoración, consideremos el impacto de esa intervención en los resultados del ministerio de los apóstoles en el primer siglo. Uno cuando analiza el resultado de los apóstoles se va a dar cuenta qué papel tan determinante jugó el Espíritu Santo en esos resultados que finalmente obtuvieron para cumplir su misión tal como Cristo le encomendó. Y quiero primero, para contextualizar, hablar un poquito de esa intervención que llamó mi atención, haciendo la salvedad en primer lugar de que dentro de la familia cristiana evangélica, a través de todos los tiempos, siempre han existido diferencias sobre cómo practicar la relación con el Espíritu Santo, cómo llevar la relación con el Espíritu Santo. Por un lado tenemos los que tienen el Espíritu Santo tan solo como un referente histórico, que lo reconocen como alguien o algo que tuvo preponderancia en el primer siglo, pero que en el tiempo presente no tiene ningún protagonismo en la iglesia o en el grupo o en la vida que ellos tienen. Por otro lado, están los que se refieren al Espíritu Santo de una manera irresponsable, diciendo cosas o involucrando al Espíritu Santo en cosas
irrelevantes que cualquierizan su ministerio y yo diría que profanan el ministerio del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay gente que dice, el Espíritu Santo me dijo que beba agua. Y el Espíritu Santo me dijo que coma, que le diga a mi esposa que hagan un locrio de arenque. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con que tú quieras comer arenque? ¿Qué tiene que ver? Pero hay gente que cuando tú lo oyes hablando, tú dices, no, pero ese tipo nada más se ve el cuerpo aquí, él está en el cielo. Creo que los dos extremos están equivocados. Creo que son malos. Unos porque han ignorado el ministerio del Espíritu Santo y otros porque lo han cualquierizado. Y por eso creo que se hace necesario observar qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia al respecto, qué encontramos en la Biblia para nosotros poder tener una opinión correcta, una opinión coherente, una opinión válida de cómo asumir esa relación con el Espíritu Santo. Veamos algo de lo que encontré rápidamente en el libro de los Hechos. Hay un caso muy conocido, el caso de Cornelio y Pedro, en Hechos capítulo 10, versos 1 al 6. Muchos de ustedes han oído este relato y lo voy a leer rápidamente para que los que no conocen puedan entender lo que estamos hablando. Dice la Escritura, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Un centurión era un jefe de un grupo de soldados romanos, era como un comando romano. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Ese centurión vio claramente en una visión como a la hora 9, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor, un trabajador de las pieles, que tiene casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Lo primero que estamos notando es un encuentro sobrenatural entre un hombre que no tiene un perfil de hombre de Dios, un centurión romano. Un hombre que no es típicamente el hombre piadoso que está en búsqueda de Dios. Además, con un empleo bien difícil para ser siervo de Dios. Porque los centuriones romanos no daban besos y abrazos. Todo lo contrario. Si lo dijéramos en dominicano, daban piña. Daban maltratos, apresaban y un sinnúmero de cosas. Encontramos ahí un encuentro, una visión, dice Lucas en el relato de Hechos capítulo 10. Pero ¿qué vemos más adelante? 9 al 13. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio iban por el camino y se acercaban a la ciudad a buscar a Pedro, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, cerca del mediodía. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Otra experiencia sobrenatural. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Quizás para usted y para mí hoy en el siglo XXI eso no tiene relevancia, pero para un judío del primer siglo, comer, pensar en comida con animales como eso, era una ofensa a su fe. Porque esos animales no lo comían ni formaba parte de su
de su cocina o de su menú de cocina. Y era desde el punto de vista de su fe, de su concepción, de su relación con Dios, eran inmundo, era dañino, era perjudicial. Pero seguimos leyendo, vamos al verso 19 del mismo capítulo 10 de Hechos. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo no sé si usted puede entender el cuadro que he tratado de describirle aquí en Hechos capítulo 10. Usted ve una coordinación del Espíritu Santo para provocar un encuentro entre un hombre llamado Cornelio, que no tenía perfil de hombre de Dios, pero que delante de Dios era conocido. Y es el Espíritu que trata con Cornelio, le revela que hay un hombre que se llama Simón, que lleva por sobrenombre Pedro, que está en otra ciudad, que lo mande a buscar, porque él tiene una tarea que desarrollar con él. Le da los detalles, el Espíritu le da los detalles a Cornelio. Cornelio manda a su mensajero. Antes de su mensajero llegar, ese mismo Espíritu trata con el receptor del mensaje. Y le dice la otra parte de la encomienda. Hay un hombre, hay un centurión que te mandó a buscar. Primero trata con su problema de religiosidad. Primero trata con sus bloqueos. Primero trata con sus limitaciones, y luego que derriba sus limitaciones, sigue trabajando y le dice: vienen a buscarte, pasó esto y esto, he trabajado, tiene que ir con ellos. Y cuando está terminando el trato del Espíritu con Pedro, le dice: mira, ya llegaron a la puerta, prepárate para que le abra y los recibas. Eso en el mundo del siglo XXI, que hay internet, hay WhatsApp y hay mensajes, eso se entiende. Pero en el momento en que eso ocurrió, que no había ni teléfono, ni clave Morse, quizás señales de humo entre los indígenas. Estamos hablando de algo muy, muy, muy grande. Ahora, ¿qué yo identifico en todo ese cuadro? La obra del Espíritu Santo guiando a un hombre hambriento de Dios, un hombre que buscaba a Dios en espíritu y en verdad, quizás en medio de mucha ignorancia, porque lo había hecho de motus propio. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, guiando a su siervo, el apóstol Pedro, para ministrar a la necesidad de ese hombre que estaba hambriento de Dios. Guiados por el Espíritu Santo. Pero quiero citar el caso del mismo Pedro en la cárcel, de acuerdo a Hechos capítulo 12, 1 al 10. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlo, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que le había gustado a los judíos, apresó a Pedro. Eran los días de los panes sin levadura, tomándolo preso, lo puso en la cárcel, lo entregó a 4 grupos de soldados, lo metió allá atrás. Y el pueblo en medio de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate la sandalia. Él lo hizo así, le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que estaba en una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Aquí vemos una manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios tratando con la liberación de un hombre que está preso en cadenas.
En tercer lugar, quiero irme a Hechos 13, 1 al 3. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué usted está citando todo esto? Porque tengo que argumentar por qué estamos diciendo lo que decimos, a la luz de la palabra. Hechos 13, 1 al 3 dice, presenta el caso de Bernabé y Saulo. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que luego se llamó Pablo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y si usted sigue leyendo se dará cuenta que todos estuvieron de acuerdo con la instrucción, la selección, la proclamación que hizo el Espíritu de Saulo y Bernabé. Y cuando consulta la historia de la iglesia va a entender que el Espíritu no se equivocó. Por último, Hechos 16, 6 al 10. Este es el caso de Pablo y Sila en su obra misionera. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, óigame, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos iban rumbo a Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Yo no sé si usted ve lo que yo veo, cómo el Espíritu Santo es que está moviendo, como dirían los jugadores de ajedrez, está moviendo la ficha, moviendo el cuadro, moviendo el accionar de los hombres de Dios. Ellos tenían un plan, vamos para Asia, y el Espíritu dice, no es para Asia que va. Ah, pues vamos para Bitinia, no es para Bitinia que va. Y para que salieran de la confusión, hay una manifestación y en visión ven un varón macedonio que le piden en el sueño, en la visión, pasen a Macedonia. Y cuando analiza la historia te va a dar cuenta que Dios le había preparado todo un escenario para mostrar su gloria en toda la provincia romana de Macedonia. Muchos se salvaron, muchos vieron la gloria de Dios, muchos fueron testigos del poder de Dios. Podría seguir argumentando, presentando muchos casos más. Pero creo que como referencia es suficiente. Creo que tenemos argumentos suficientes para ver el cumplimiento de lo que Cristo anunció cuando dijo, yo me voy y conviene que yo me vaya. Porque el Espíritu Santo vendrá a reemplazarme. Y Cristo ahí en San Juan 16 hace una descripción de diferentes funciones que haría el Espíritu Santo. Esto me lleva a hacer una serie de aplicaciones que es el fondo de lo que quiero dejar con ustedes en esta tarde. Y es la responsabilidad que tengo de parte del Espíritu Santo. Es por la obra y el ministerio del Espíritu Santo operando a través de la iglesia que nosotros podemos desarrollar un ministerio relevante. Un ministerio que impacte positivamente la sociedad. Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, podemos atender las verdaderas y más urgentes necesidades que tiene la sociedad. Es cuando nos guía el Espíritu Santo que damos en la diana. Es cuando nos guía el Espíritu Santo que identificamos necesidades que con los ojos naturales no se ven. Es cuando nos guía el Espíritu Santo que podemos ver lo que no se ve, podemos alcanzar lo que para otros es inalcanzable. Es la obra del Espíritu Santo que nos saca de la dimensión natural de los hombres comunes y corrientes y nos lleva a la dimensión sobrenatural de una iglesia actuando dirigida por el paracleto de la iglesia que es el Espíritu Santo. Me gozaba y no lo planifiqué al ver los muchachos con este video testificando. Ellos son testigos cuando esto surgió. Y me recuerdo claramente
que el grupo de jóvenes estaba como la cuarta parte de lo que es hoy. Y yo me senté con el grupo, la directiva de ese momento, y le dije, ¿dónde están los jóvenes? Tenemos que pensar, ¿dónde están los jóvenes? Porque donde ellos están tenemos que ir. Y eso lo puso el Espíritu Santo en mi corazón. Eso no lo leí en un libro de Jerry o de Lucas. No lo leí en ninguna técnica de esa. Y cuando le pregunto, algunos me dicen, pastor, están en la cancha, en los recintos deportivos. Digo, ahí hay un grupo, ahí están los deportistas. Pastor, están en los barrios metiendo droga y delinquiendo. Ahí hay otro grupo también. Pero de repente vino la respuesta, no sé de quién vino, ni si fue a mí mismo, donde sí garantizamos que hay una mayoría de jóvenes. Es en los colegios, en los liceos y las universidades. Ahí está la mayoría. Eso no fue estrategia de hombre, eso fue dirección, guianza del Espíritu Santo. Yo me gozo al ver ese testimonio de ellos hoy. Yo no le instruí, ni siquiera me lo enseñaron. Ellos lo comunicaron que estaba, yo no tuve el tiempo de verlo, hubiera querido verlo antes. Pero el Espíritu Santo lo coordinó para yo poder testificar en esta hora. Cuando la iglesia se deja guiar por el Espíritu Santo, hace un trabajo relevante. Hace un trabajo impactante. Hace un trabajo que sorprende al mundo de las tinieblas. Y el infierno dice, ¿quién le dijo que hicieran eso? Aleluya. Oh, yo no sé si la iglesia está entendiendo lo que estoy diciendo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu. Y necesitamos ser sensibles a la dirección del Espíritu. Porque si lo hacemos, veremos resultados exitosos. Veremos cosas sobrenaturales. Hace 3 años, creo que fue 2 o 3 años, me encontré con un pastor amigo y me dijo, ¿qué tú estás haciendo para que a tu iglesia vayan tantos jóvenes los sábados? Me imagino que tú le llevas un rapero todos los sábados. Literalmente me lo dijo mi amigo pastor. Y yo le dije, pero si tú supieras, no me recuerdo la última vez que fue uno. Y me dice, ¿cómo yo he pasado por tu iglesia y veo un movimiento como si hubiera un culto de los más grandes que ustedes tienen? Digo yo, es que los muchachos necesitan a Dios. La juventud tiene necesidad de Dios, quizá más que tú y que yo. Ellos necesitan dirección, ellos necesitan apoyo, ellos necesitan ayuda, ellos necesitan gozo, ellos necesitan padre, ellos necesitan madre. Y la iglesia está para darle lo de Dios a los jóvenes, a los viejos, a los ancianos y a los niños. La gente lo que quiere es Dios, la gente lo que necesita es Dios. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, evitamos caer en las rutinas y en las mecánicas que pueden surgir de una mente desconectada. Y tristemente, y no lo digo para vanagloriarnos, tristemente muchas iglesias no han entendido que no se puede estar repitiendo proyectos y cositas que espiritualmente no tienen relevancia. Porque lo único que puede cambiar la vida de una gente es la obra del Espíritu Santo impactando en ellos. Siempre reflexiono sobre esto y llego a la siguiente declaración. Sería imposible dirigir una iglesia o ministerio sin la guía del Espíritu Santo. Yo no sé cómo alguien puede ser pastor sin la guía del Espíritu Santo. No sé cómo alguien puede ser dirigente en la obra de Dios sin la guía del Espíritu Santo. Yo todos los días reconozco que dependo mucho más de lo que pude imaginarme hace años, 14 años después de haber iniciado el ministerio pastoral. Hoy más que nunca estoy consciente que sin el Espíritu Santo soy irrelevante. Lo necesito para cada decisión que tengo que tomar, porque Él es el instrumento que Cristo dejó para que lo sustituyera en la dirección de su obra. En segundo lugar, el Espíritu Santo es determinante para el éxito en nuestra vida personal. ¿Cómo puedo identificar la intervención del Espíritu Santo en mi vida personal?
La Biblia presenta diferentes maneras. Como hemos leído, a veces interviene en visiones, otras veces con voz audible y otras veces hablando a nuestro corazón y entendimiento, como referimos hace algunos minutos. Ahora, un aspecto importante que debemos tener en cuenta cuando el Espíritu Santo interviene es que, como dijo Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo voy a pedirle que me pongan ese pasaje con el que comenzamos en San Juan capítulo 16, porque es trascendental. Déjeme decirle, yo había leído muchas veces ese pasaje y no había tenido la revelación que tuve al leerlo cuando meditaba en esta palabra. Dice el verso 14, Él me glorificará. Es Jesús que está hablando. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo creo que eso es algo importante. El Espíritu Santo no interviene para satisfacer apetitos carnales. El Espíritu Santo no guía para llevarte al pecado. El Espíritu Santo no te guía a hacer cosas que ofenden a Dios. El Espíritu Santo no te guía para alcanzar la vanagloria de la vida. El Espíritu Santo, dice Cristo claramente, primero dice al principio, los guiará a toda justicia y a toda verdad. Pero lo que más me gusta es la parte final, ahí cuando dice, Él me glorificará, dice Jesús, y tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Oh, gloria a Dios. Muchas veces, muchos hemos vivido la experiencia que a veces queremos ir a determinados lugares o determinadas actividades que quizás no tienen la etiqueta de algo malo, de cosas malas evangélicamente hablando. Pero de manera inexplicable sentimos el rechazo del Espíritu Santo en esa decisión. Y los que hemos aprendido a ser un poquito obedientes, nos cohibimos. Y a veces pegamos el freno y alguna gente dice, tú siempre con tus misterios. Y yo respeto al que piensa de esa manera, pero no lo comparto porque he vivido experiencias de esa naturaleza, que he sentido el freno del Espíritu. Y déjeme decirle, hasta ahora, hasta este momento de mi vida, puedo testificar que todas las veces que el Espíritu Santo me ha puesto un freno, Él ha tenido razón, aunque yo no siempre lo he obedecido. No sé si usted me entendió. ¿Cuántos me entendieron? Todas las veces que el Espíritu Santo me ha dicho, no cruces, no pases, no vayas, no te metas, yo no siempre le he obedecido. A veces le he dicho, Espíritu, tranquilo. Déjame darme este gustito. Déjame ver qué Dios tiene para mí por aquí. Porque somos así, somos tan espirituales que usamos lenguaje espiritual para no hacer lo correcto. Y le puedo testificar que todas las veces el Espíritu Santo ha tenido razón. En algunos casos lo he sufrido muy dolorosamente. Y he lamentado no haberle hecho caso. Y en todas debo reconocer que Él ha tenido la razón. A veces el Espíritu Santo nos detiene. No vaya, no salga. Y después nos enteramos de lo que pudo habernos pasado de haber asistido a eso como lo teníamos planeado. Otras veces queremos comprar un carro o una casa. Estamos muy motivados porque nos gusta. Pero como oramos pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude, de repente vemos un detalle que no habíamos visto. De repente un detalle negativo sale a la luz. De repente se tranca un proceso.
y atrasa la decisión 2 o 3 días, y en el ínterin sale a relucir algo que no está como debe estar. E inmediatamente nos damos cuenta que íbamos por una ruta equivocada y que el Espíritu Santo no quería que camináramos en esa dirección. En otras ocasiones, procesos que naturalmente deben ser de una forma, de repente, sin una razón inexplicable, sin sentido, no salen. No, porque cuando uno hace la solicitud para ese préstamo, son 5 días laborables. Usted califica, todo está bien, todo está en orden, el crédito suyo está bueno y todo está bien. Usted deposita porque usted va a hacer un préstamo para hacer algo que no debe. Para hacer algo que va a ser un fracaso, para un negocio que nada más es exitoso en tu cabeza. Para meterte en un lío que te puede costar el matrimonio. Y deposita tus papeles para coger tu cuarto prestado. Esos son 5 días, eso sale de una vez. Pero tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, y tú dices, Señor, no lo permitas, si no es tu voluntad, no lo permitas. Señor, yo soy tuyo. Y aunque a veces eso no lo decimos con toda la sinceridad, pero lo decimos, el Señor se lo tome serio. Y de repente van 8 días y tú llamas al oficial del banco. ¿Qué pasa con mi préstamo? Todo bien, todavía no sé por qué no ha salido, pero él va a salir. Todo bien. Y van día a día ya, sí, pero no entendemos qué es lo que está pasando aquí. Al mes tú estás desesperado y tú dices, pero ya, no me den el préstamo ese. Y el día que tú decides que no den el préstamo, ya está cansado, estás hastiado, viene y te entera que el mejor cliente que tú tenías ya no va a hacer negocio contigo. Y tú dices, ay, mi madre, te llama el oficial, Señor, ya, por fin, era que faltaba la firma de un hombre que se fue de vacaciones. Venga a buscar su préstamo. No, espérate. Ya yo cambié de opinión, porque el Espíritu Santo se metió en el proceso para dar tiempo a que tú pudieras prepararte y ver lo que venía en el futuro, que tú no lo habías visto todavía. Oh, yo no sé cuánta gente me está entendiendo. Aleluya. Por eso yo he aprendido en la vida cristiana que cuando yo hago lo correcto y yo hago lo que está en orden, no puedo brincar los procesos, no puedo manipular los procesos, porque Dios está trabajando. Todo lo mío es de Dios, todo lo que yo hago está en las manos de Dios. Por lo tanto, yo tengo que descansar y esperar en el tiempo de Dios que las cosas sucedan. Porque Dios, si yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo, cuando Dios lo permita, llegará en buen tiempo. En tercer lugar, la guianza del Espíritu Santo para el cristiano es una confirmación de su salvación, de su verdadera comunión con Dios. El verdadero hombre o mujer que le sirve a Dios se deja guiar por el Espíritu. No funciona al margen de la dirección del Espíritu. Romanos 8:14 al 16 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, debes ser guiado por el Espíritu Santo. Esa es una señal de que tú eres hijo de Dios. Si tú te dejas llevar por tu cabecita hueca, entonces tú no eres hijo de Dios. Pudiera ser hijo de Sansón o de Saúl, pero de Dios no. Si tú te dejas guiar por los deseos de tu carne y cada vez que una Dalila te hace swing al lado, tú te dejas llevar, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de Sansón. Porque los Sansoncitos son los que bregan con Dalila. En cuarto lugar, la guianza, la dirección, la guía del Espíritu Santo nos librará de cometer los errores y pecados del pasado que tanto dolor y frustración trajeron a nuestras vidas. Esto es un punto muy importante y ya estoy terminando, pero tengo que explicarlo.
Gálatas 5:18 dice, pero si soy guiado por el Espíritu. Oiga bien cómo dice, pero si soy guiado. Es decir, se supone que si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y dice el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Porque quizás los cristianos no bregan con hechicería mucho, ni con idolatría alguno. Con lujuria hay una cantidad. Quizás con adulterio y fornicación no cuidamos. Pero aquí vienen una serie de pecados que muchos cristianos lo han santificado. Pleitos, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, divisiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si somos guiados por el Espíritu, no vamos a cometer esos errores, esos pecados del pasado, que tanto dolor nos han producido. Y yo sé que en la mente de muchos está la pregunta, pastor, ¿y por qué yo he visto a muchos cristianos que vuelven a cometer los errores del pasado? Simple la respuesta, no se llevan de la instrucción del Espíritu Santo. Tan sencillo, tan sencillo. Mire, yo estoy clarísimo, totalmente convencido que si uno se deja llevar del Espíritu Santo, uno no comete los errores que marcaron su vida pasada. No vuelve a cometerlo. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Tanto como que somos hijos de Dios y tanto como que estamos en zona de peligro. Hay veces que usted habla con determinadas personas que el Espíritu Santo te dice, cuídate, te va del palo. Yo no sé si solamente me ha pasado a mí. ¿Hay alguien más que le ha pasado algo así? Uno lo siente. Juanita Trucupey quiere ser tu amiga por Facebook. Y tú sabes que es una Dalila del pasado, pero ya tú no eres Sansón. No hable de tu pelo con ella. No tienen tema de qué hablar. Y el Espíritu te lo dice, cuidado. Y tú dices, pero es que yo quiero ver. Y algunos dicen, es que yo le voy a predicar, ahora sí, porque ahora yo soy un siervo. Mentira del diablo, ningún siervo. Tú sabes que te estás exponiendo a una situación de peligro que puede acabar con lo que Dios ha hecho contigo. Y el Espíritu te da testimonio. Y tú lo sientes literalmente. A veces oímos la voz audible que nos dice, detente. Cuidado ahí. Hay gente que me está escuchando en este templo y fuera que está bajo ese tipo de situaciones. Que el Espíritu Santo le ha dicho, no te metas ahí. No hagas ese negocio. No tomes ese dinero prestado. No te juntes con ese fulano. Ya vas a volver por el camino de fracaso de donde yo te limpié, de donde yo te saqué, de donde yo te restauré. Los que me escuchan saben lo que yo estoy hablando. Hay una obra del Espíritu Santo literal que la sentimos, la escuchamos, se impregna en nuestros corazones. Y es evitándonos que caigamos en el error del pasado, en la tragedia que marcó negativamente nuestras vidas. El Espíritu Santo, si te dejas guiar, te va a librar de todo eso. Por eso, mi encomienda en esta oportunidad ha sido muy clara. Compártele a la iglesia que así como trabajé con la iglesia apostólica del primer siglo de manera directa, porque en el Antiguo Testamento usted encuentra el Espíritu Santo obrando, pero más limitadamente que lo que hace en el Nuevo Testamento. Hay manifestaciones esporádicas, pero aquí en el Nuevo Testamento, cuando a partir de Hechos capítulo 2, Él comienza oficialmente su ministerio, usted ve una interacción directa y ve el cumplimiento de lo que Cristo anunció en San Juan 16. Conviene que yo me vaya. ¿Usted ha pensado en lo que dijo Jesús?
Jesús dijo literalmente, conviene que yo me vaya. Verso 7, capítulo 16. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Usted dirá, ¿que era mejor que Cristo aquí? Oye, ¿usted ha meditado en la importancia que el mismo Jesús le da al Espíritu Santo? Dice, va a ser mejor que yo para ustedes. Aleluya. ¿Cuánto quisieran tener a Cristo al lado todos los días? Señor, sánamente el pie, por favor, úngeme. Señor, la despensa está vacía. Milagro, panes y peces. ¿Usted no quisiera tener eso? ¡Qué bendición, Señor! Ese muchacho me está dando un dolor de cabeza, Señor. Aquíétalo. Bueno, tengo buenas noticias para ti. Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu Santo, le irá mejor. Le conviene que Él venga, porque Él lo guiará mejor. ¿Cómo es eso? Una sola referencia. Jesús, en la forma física que vino, estaba limitado al tiempo y al espacio. ¿Cuántos días duró para llegar a donde estaba Lázaro? No, llegó después que tenía 4 muertos. Llegó al 4.º día de muerto. Jesús pudo durar sus 6 días. No pudo estar en Betania cuando su amigo se estaba muriendo. Pero él dice, le conviene porque ahora no tienen que esperar que yo llegue. Aleluya. Uno igual que yo estará ahí con ustedes 24 horas al día. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. El ministerio del Espíritu Santo obrando en tu vida personal y de la iglesia te garantiza asistencia permanente del Señor para todo lo que tú necesites. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu. Y hoy no puedo tocar la parte de necesitamos ser sensibles a la dirección del Espíritu. Si te prohíbe algo, te conviene. No te lamentes, estate tranquilo. Si te dice avanza, avanza, porque Él está contigo. Y con Él y tú hay mayoría. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, yo voy a dejarme guiar por el Espíritu? Termino diciéndole a los amigos y a las amigas, no hay dudas de que en tu vida has cometido muchos errores y has tenido muchos fracasos que hubieras deseado no cometer. Y no tengo dudas de que te pasó porque no tenías ayuda. Cometemos tantos errores porque no tenemos ayuda o porque lo hacemos sin la ayuda. Hay amigos y amigas que quizás me están escuchando que probablemente perdieron la salud, perdieron las finanzas, están en crisis financiera, el empleo. Algunos han perdido el matrimonio, otros han perdido la familia, etc. Y yo quiero decirle a todos, en el nombre del Señor, que para comenzar a enfrentar exitosamente tus crisis, necesita entregarle tu vida a Cristo. Necesita convertirte. Necesita abandonar la vida de pecado. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo vendrá a tu vida para llenar cada espacio y comenzar a guiarte por el camino que lleva a Dios. Y el Espíritu Santo te garantiza mayor éxito en esta tierra que cualquier otra asesoría. Hay mucha gente dependiendo de lo que dice un terapeuta, de lo que dice un técnico de la conducta o lo que dice un médico. Y pueden tener alguna razón, algún % de razón. Pero si tú eres obediente para seguirlo a ellos, ¿por qué no te sometes a la dirección de aquel que Cristo comisionó para dirigir exitosamente nuestras vidas, que es el Espíritu Santo?
Yo les digo a los amigos, conviértanse a Cristo. Y comiencen a trillar el camino de la vida, guiado por su Santo Espíritu. Como siempre digo los lunes, cuando saludo a los que se convierten en el fin de semana, la conversión es la primera decisión. Después hay que caminar, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Amigo, amiga, que estás aquí o a través de los medios, conviértete a Cristo, te conviene. Y si eres obediente y te dejas guiar por su Espíritu Santo, tendrás éxito, ahora y para la eternidad. Que Dios te bendiga. Gracias.